12.9 la temperatura, y hablando de números y datos, se conoció la inflación de julio y yo le pregunto a Trombetta, antes que nos arroje ese resultado, ese diagnóstico y la lectura que hace a propósito, ¿significa una manera de ponerle un freno de mano a la baja de inflación o un rebote esperable? Parece que está complicado el tema de que siga bajando la inflación. Ya había empezado oscura la cosa, por así decirlo, cuando la semana pasada surgió el dato de inflación de Cava. ¿Se acuerdan? Que le dio casi 3%, 2,9%, y esto prendió todas las luces de alerta. En esto hay que traer también un poco de paño frío, si no perdernos en estas cuestiones. Hay que entender varias cosas. La primera y principal es un relevamiento totalmente diferente, con otra estructura de recolección de los datos, ponderadores diferentes que el Instituto de Estadísticas de Cava crea en función de hábitos de consumo de la Cava, que son diferentes del resto del país. Cava es distinto por su nivel de ingreso, por hábitos de consumo, por el tipo de comercios que hay en Cava en general, que no necesariamente son como los del resto del país, con lo cual, y además la forma en que está armada la canasta de Cava, lo cual de nuevo no tiene nada de malo, simplemente tiene que ver con decisiones metodológicas tomadas por la respectiva autoridad estadística, le da todo un peso bastante importante a precios de las actividades de recreación y turismo que tienen una estacionalidad. ¿Qué significa eso? Que justamente en julio y en enero, o diciembre según el año, es cuando levantan con todo. Con lo cual todo eso tiró muy para arriba el dato de Cava, y es bastante probable que el mes que viene Cava ya vuelva a algo más parecido al resto del país. Así que lo de Cava lo podemos poner un poco aparte. De cualquier manera, el 2,1% de aumento de los precios nacional, medido por el INDEC, en el mes de julio es algo para prender algunas luces de alarma. ¿Por qué? Porque recordemos cómo venía la cosa. Es el mismo dato que teníamos en agosto del año pasado. Es decir, que pasó todo un año en el cual de alguna manera no avanzamos en la lucha con la inflación. Simplifico mucho porque en realidad pasó de todo en ese año. Hace un año estábamos en pleno clima preelectoral, luego de la elección municipal en la provincia de Buenos Aires, en la que no le había ido bien al gobierno nacional, y eso prefiguraba una serie de problemas para el plan económico. En ese momento había una tendencia hacia arriba de la inflación que terminó como de alguna manera explotando, entre comillas, en el mes de marzo de este año, cuando el aumento de los precios estuvo en el orden del 3,4%. Esto, de nuevo, también generó bastante nerviosismo. A partir de ahí empezó una caída que se dio durante 3 meses consecutivos, abril, mayo, junio, y que lo había llevado hasta el último dato de 1,9%. Esto invitó a un cierto optimismo. Obviamente, el oficialismo, las autoridades económicas están de alguna manera casi que obligadas contractualmente, podríamos decir, a siempre contar la mejor lectura posible de las noticias. Es algo lógico, no lo vamos a cuestionar. Todos los gobiernos del mundo lo hacen y todos los del pasado también lo han hecho. Pero si uno miraba analistas, incluso aquellos con mayor simpatía hacia el plan económico, decían, bueno, esto parece que anda mejor, pero no festejemos nada todavía porque al partido le falta mucho. Bueno, ese tipo de precauciones y de moderaciones demuestran que por alguna razón estaban, porque este 2,1 es un tema. Si uno además lo pone en contexto de un montón de otras cosas, ejemplo, en el desagregado sectorial, es decir, cuando uno mide cuáles son las categorías de bienes que han subido más y que han subido menos, más o menos uno encuentra que todos los capítulos, como le llama INDEC, de la canasta del índice de precios, más o menos anduvieron por ahí, entre 2, algo y 1, mucho. Es verdad que INDEC también registra, al igual que Cava, un aumento importante en el rubro recreación y turismo, que pesa mucho menos en la inflación nacional. Eso podemos atribuirlo a una particularidad del mes de julio, podemos olvidarnos de ese tema. Y después también está el sector de indumentaria, que se vive su propia película, porque está muy, limitado en lo que puede hacer por estos fenómenos de las importaciones, como discutíamos la semana pasada, el courier y demás. Ahí hubo deflación, hubo caída de precios, pero es una particularidad muy específica de esa actividad. En todo lo demás estamos viendo más o menos esto, una economía donde los precios suben al 2% anual. Y esto también se refleja en el cálculo, que este ya no es oficial, es hecho por consultoras y organismos privados que monitorean inflación, de lo que se llama la inflación núcleo. ¿Qué quiere decir esto?
A la inflación se le pueden descontar algunos rubros que uno dice, bueno, tienen como su propia película. Los precios regulados, los servicios públicos y los combustibles, y también los precios que tienen mucha estacionalidad, que son más que nada algunos alimentos. Siempre se habla el chiste del tomate, que el precio le varía mucho de un mes al otro y como pesa bastante en la canasta de consumo el tomate, bueno, en fin. Si sacamos esos precios queda lo que se le llama la inflación núcleo. Y lo que en general han dado ahí la mayoría de los analistas es también un patrón de bastante estancamiento en un valor un poquito más bajo, más de un 1,7, 1,8, pero más o menos estamos por ahí, y lo preocupante ahí es la tendencia, no el nivel, sino el hecho de ver que no baja. Ahora, no entiendo esto que se da. ¿Por qué si hay menos consumo, lo hemos venido hablando hace bastante, siguen subiendo los precios? Bueno, no es fácil determinar qué es lo que está moviendo los precios. Si uno mira las explicaciones que se han dado en general desde el oficialismo, hay como dos miradas que compiten. Una más, podríamos decir, de presidencia de la nación, que es esta mirada de decir, bueno, los precios suben cuando se emite dinero, y nosotros ya dejamos de emitir dinero hace más de 1 año y medio, por ende uno dice, ¿qué está pasando? Y la respuesta es, bueno, porque falta ahí los llamados rezagos de la política monetaria. Es decir, hay que esperar más tiempo. Hubo una famosa entrevista de Milei donde él prefiguró que para agosto de este año ya íbamos a estar con inflación que empezaba con 0. Bueno, no pasó. Esa mirada, más si se quiere, tradicionalista, por decirlo de alguna manera, un poco, si uno mira lo que son los informes más bien de oficinas técnicas de la gestión, tomo por ejemplo el informe de política monetaria del Banco Central, que es el ejemplo fenotípico de una oficina bien técnica, bien tecnocrática, diríamos. No, ahí la mirada es un poco más matizada, es más heterogénea y se remite a un problema que conocemos de las economías latinoamericanas, que un proceso de desinflación lleva bastante tiempo. En general lleva algunos años, desde el momento en que se lanza un plan de estabilización, un plan de desinflación, hay que esperar, y depende del país, pero 2, 3, 4 años, 5 años, no es algo atípico. Esto invita a pensar que si tomamos esa mirada más técnica, más tecnocrática, estaremos pensando en que esta inflación del 2% mensual va a durar un tiempo más. ¿Cuánto de la inflación actual es por el aumento de luz, gas, colectivo? Algo de eso tenemos, porque ese dato está entre todo lo que INDEC mide, pero como te decía, está bastante alineado con un montón de otras cosas. Tomo, por ejemplo, el capítulo llamado Vivienda, Agua, Electricidad, Gas y otros combustibles dentro del IPC. Ese aumentó 2,2, 2,1. Estamos todos más o menos por ahí. Vamos con otro ejemplo. Alimentos y bebidas no alcohólicas, 2,0. Por te decía que sacando bienes que tienen películas muy particulares, como es el caso del turismo, que ese sí es evidentemente muy especial de algunos momentos del año, el resto, más o menos, está en el 2%. 2,2, 1,8. ¿Y lo pasa que en el acumulado? No, 2% anual es un montón. Es un montón. Es más de 25% anual y 2% mensual. Perdón, lo dije raro. 2% mensual es más que 25 anual, claro, porque por la regla de multiplicar por 12 en realidad es como que subestima, y que es un poquito más. El famoso interés compuesto, digamos. Está más cerca de 30 que de 25 anual. Es lo que Argentina tenía hace 15 años, por ejemplo. O sea, que habla de que en la película larga de la cuestión... ¿Y en la última etapa, Alberto? No. Ahí se descontroló completamente la cosa. Yo me refería al segundo gobierno. Sí, en realidad los dos gobiernos de Cristina Kirchner, sacando el 2009, fue un año medio particular, anduvieron en general por ahí, en un 25 anual. Ahora tenemos un 27, 28. Es decir, pasan casi 2 décadas y la Argentina no resuelve este problema, y ya hay una generación de jóvenes que trabajan y votan que solo conoce vivir con una inflación como esta o más alta. Sí, con lo inflación. Cual es dramático. No debe haber en todo el mundo 10 países que tengan inflación de estos niveles, y en general son países que, si yo les digo cuáles son, ubicarlos en el mapa, o uno es Venezuela, ese es fácil, pero todos los demás, si te digo, Marian, ubicame en el mapa Sudán del Sur, creo que te va a costar. ¿En qué parte de África? No, marcámelo. Por eso, ¿en qué parte de África marco Sudán del Sur? Claro. Entonces, nos ponen un club de países muy bizarro, y esto requiere soluciones. Lo que esto nos está diciendo es que estas soluciones tardan bastante tiempo y no están apareciendo todavía. Estamos atrapados también en un enarce de comercios que remarcan por las dudas. Claro.
Hay un fenómeno que es bien conocido en la economía y se discute, uno ya puede verlo incluso en Argentina en discusiones que ya estaban en la década del 80, que es la inflación como lo que se le llama, y puede sonar gracioso, pero esto es realmente así, es el nombre científico serio, un juego de coordinación. ¿Qué significa esto? Si todos los chinos del barrio creen que la inflación es 2%, todos aumentan 2%. Uno de los la lógica, claro, grandes líderes de pensamiento económico en Argentina, Daniel Heyman, un enorme macroeconomista, premio Conex, entre un montón de otras distinciones académicas y no académicas que ha recibido, él siempre decía, si yo le pregunto al chino del barrio por qué me aumentó el precio de la Rhodesia, no me va a contestar es porque el Banco Central viene emitiendo mucha plata. Es decir, entender cómo llegan las decisiones de la política económica al comercio de la esquina de mi casa no es algo evidente y es un problema con el cual la teoría económica y las decisiones de los ministros de Economía, de los gobiernos, luchan hace mucho tiempo. En general, la región pudo, y el mundo emergente en general, pudo encontrar por lo menos esquemas que permitan tener la inflación abajo, en un dígito, abajo del 10%. Uruguay, por ejemplo, un país que siempre ha sido como un ejemplo de estabilidad en la región, ha tenido años de 8, 9. Como mucho. Pero claro, pero como mucho. Claro, no llegaba a los 2 dígitos. El doble dígito es como una Claro, especie ya de te barrera. asusta. Claro. Sí, Cuando el doble tiene dos dígito números, asusta, claro. ya sabe que la cosa va mal, Sí. digamos. Y acá hemos de alguna manera naturalizado los 2 dígitos, ¿no? Gracias, Martín. Difícil. 2 minutos pasaron de las 3 de la tarde, 12:09, la actual.